dos maneras diferentes. Habíamos visto hasta ahora lo que eran las potencias como tal. Algebraicamente hablando, la diferencia entre una función polinomial o un polinomio, una potencia, de una exponencial es la posición de la variable. Entonces me voy a tratar de explicar lo mejor posible. En este caso, recuerden que una potencia en general tiene dos partes fundamentales, que es la base y el exponente. ¿Estamos claros? Entonces, en este tipo de funciones, ¿dónde está la variable? ¿En la base o en el exponente? En la base, ¿verdad? En la base. ¿Sí? Entonces, cuando la variable está en la base, ¿sí? La x está en la base, decimos que esta es una función polinomial, un polinomio. Pero no es lo mismo x a la 2 que 2 a la x. Esto no es lo mismo. Entonces aquí, ¿dónde está la variable? En el exponente. Entonces, cuando la variable está en el exponente, decimos que es una función exponencial. ¿Okay? ¿Se ve la diferencia? Entonces esta es la diferencia fundamental, porque y ambas son potencias, ¿verdad? Esta es una potencia, x a la 2, y esta es 2 a la x. Ambas son potencias, pero el enfoque, o sea, dónde está ubicada la variable, hace que se diferencien el tipo de función una de la otra. Entonces, esta ya la habíamos estudiado, de hecho acabamos de estudiar algunos ejemplos de esta, pero esta no. ¿Okay? Entonces, vamos a establecer qué condiciones deben aparecer para esta función, cuál es su análisis. Es un análisis muy básico, muy fácil, y luego vemos la inversa, ¿verdad? Porque ya habíamos visto que, por ejemplo, para quitar el 2 de aquí, teníamos que sacar raíz ya, ¿no? Pero para quitar el 2 de aquí, no se puede sacar raíz. Bueno, vamos a sacar raíz xésima. En particular porque no sabríamos cuál es el índice, porque el índice correspondería a la variable. Entonces estaríamos como un poco jodidillos ahí a la hora de despejar esto, cuando esto sí sabríamos cómo despejar. Entonces el análisis de la función exponencial es diferente al de cualquier otra cosa que ya hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Bien, ahora, ¿por qué la función exponencial es tan importante? Pues porque realmente es una de las funciones que modela mejor cualquier fenómeno natural. Por ejemplo, un fenómeno como la pandemia se modela mejor utilizando funciones exponenciales que funciones polinomiales. De hecho, no sé si recuerdan que muchas veces se veía en las televisiones y demás algo que se llamaba la tasa de contagio. Y si la tasa de contagio era mayor a 1, si era mayor a 2, si era menor a 1, etcétera, entonces lo que se buscaba era que la tasa de contagio fuera menor a 1, ¿verdad? Y si estaba mayor a 1, entonces la pandemia iba creciendo, o sea que más gente se contagiaba. Si era menor a 1, era menor gente que se contagiaba. Bueno, todo eso es exponencial, es crecimiento exponencial. En ese caso sería un crecimiento exponencial de la población infectada. Ahora, que el crecimiento sea exponencial no significa que crezca demasiado rápido. Eso no significa necesariamente así. Pero ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Muy bien, entonces, ¿qué queremos analizar de la función exponencial? Primero el criterio. ¿Okay? A la x. ¿Okay? En este caso vamos a dejar la x como posibilidad de ser cualquier número real. Entonces, en este caso la x puede ser un número positivo, puede ser negativo, puede ser cero, puede ser una fracción, puede ser un radical, puede ser un número trascendente, puede ser un número irracional, cualquiera. ¿Okay? La x puede ser cualquier número real. Entonces, para que esta función exista, siendo x cualquier número real, tenemos que establecer ciertas restricciones. ¿Okay? Entonces, la restricción número 1 es que la a no puede ser 0. ¿Okay? La base no puede ser 0. ¿Por qué? Porque en particular el número 0 elevado a la 0 no existe. Entonces ya tendríamos un problema, porque entonces si la base fuera 0, la x no podría ser 0. Entonces ya le quitaríamos variabilidad a la x. Ya no podría ser cualquier valor. Entonces mejor restringimos la base. Y la base no puede ser 0. Entonces ya tenemos una restricción para la base. ¿Sí? Ahora, la base tampoco puede ser 1. ¿Por qué? Porque 1 tiene la particularidad de que si usted eleva la base 1 a cualquier exponente le da 1.
1 a la 1 da 1, 1 a la 2 da 1, 1 a la menos 1 da 1, 1 a la menos 500 da 1, 1 a la 1 medio da 1, ¿verdad? Entonces, sin importar el exponente, 1 elevado a la s exponente da 1. Entonces, ese 1 no sería una función exponencial, sería más como una constante, ¿verdad? Siempre da 1. Entonces, la base tampoco puede ser 1. Esto no tendría problemas de definición, sino un problema de fondo, que ya no sería una función exponencial. Y luego, también tenemos una tercera restricción, y es que la base no puede ser un número negativo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si usted eleva un número negativo a la menos un medio, eso lo convierte en raíz. Y recordemos que las raíces no existen para números negativos. ¿Okay? Entonces, eso nos añade una nueva restricción para la base, que es que no puede ser negativo. Entonces, estas serían como las tres restricciones básicas para la base. ¿Okay? Entonces, tiene que ser un número mayor que 0. Bueno, esta involucra a esta, de aquí arriba, ¿verdad? El hecho de que sea mayor a 0 ya hace que sea diferente de 0. Pero como fue la primera restricción que pusimos, no la vamos a hacer. Bien. Este número de aquí se llama base, el número que esté ahí. Y este de acá se llama exponente. Eso ya lo sabíamos de las potencias. Ya lo sabíamos de las potencias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso, el criterio nos ofrece dos posibles opciones. Y aquí es donde vamos a relacionar las dos posibles opciones con la tasa de contagio del COVID y todo esto que, pues creo yo, que es uno de los ejemplos más recientes que hemos visto de crecimiento exponencial de algo. Muy bien. Vamos a ver un momento las intersecciones. Las intersecciones con x de una función exponencial, así como está, no tienen. ¿Por qué? Porque una función exponencial siempre me da un número positivo. Agarro cualquier número y lo leo, siempre me da un número positivo. ¿Eso qué desventajas trae? Nunca me va a dar ningún número negativo y tampoco me va a dar 0. Como nunca me va a dar 0, quiere decir que nunca va a tocar el eje. Eso es que no va a tener. Puede estar infinitamente cerca, pero no va a tener. Correcto. Esa es como la parábola de la parábola no. ¿Cómo se llama eso? Ahorita me acuerdo el nombre. Densidad, sí, era una propiedad, pero es que parábola es algo más externo. Ahorita me recuerdo. Es que lo hacían los griegos para refutar argumentos. Ahorita me recuerdo. Profe, ¿puedo volver a explicar por qué es que no tienen? No entendí esa parte. Ok. Ya voy a poner un ejemplo, pero supongamos que esto es una exponencial, ¿verdad? El que había puesto. Entonces, para que esto toque el eje, tiene que darme 0, ¿verdad? Tiene que darme 0. Entonces, el asunto es, ¿qué valor de x pongo aquí para que el resultado me dé 0? La respuesta final es que no existe. Porque si yo pongo un valor positivo, eso va a crecer mucho, ¿verdad? 2 a la 3 da 8, 2 a la 4 da 16, 2 a la 10 da 1024, creo. Y si pongo un valor negativo, por ejemplo, 2 a la menos 2 da 0.25, pero no me está dando 0. ¿Qué quiere decir? Que teóricamente no hay ningún valor de x, ni positivo, ni negativo, ni 0. No hay ningún valor de x que haga que este resultado sea 0. Por ende, entonces no tiene intersección con x. Sí tiene intersección con y, porque la intersección con y es evaluar la x en 0. Entonces, 2 a la 0, 1. Quiere decir que la intersección con y para cualquier exponencial siempre va a ser el punto 0,1. Entonces esa asintótica X. Esa asintótica de x. En el logarítmico es al revés. Esa es como la metáfora que yo les puse para un asíntota de que un avión aterriza infinitamente pero nunca llega a tocar el suelo. Este caso sería un ejemplo perfecto de eso. Muy bien. El hecho de que la base no sea 0, no sea 1 y sea positivo nos ofrece dos escenarios. ¿Okay?
dos escenarios. El primero es que la base esté entre 0 y 1, sea 0, algo, y el otro es que la base sea mayor a 1, o sea, de 1 en adelante. Esos son los dos escenarios posibles. Esos dos escenarios nos va a dar las dos posibles gráficas de una exponencial. Entonces, esas dos posibles gráficas las vamos a ver en la monotonía. Porque la función exponencial es monótona. Quiere decir que tiene una sola monotonía. Solo sube, solo baja. No combina ambas. ¿Ok? Entonces, si la base está entre 0 y 1, o sea, si es 0, algo, la base, su expansión decimal, la función va a ser decreciente. ¿Ok? La función va a ser decreciente. Si la base es mayor a 1, o sea, si la base fuera 1, 1,5, 2, 3, 5, fuera, pero es mayor a 1, la función va a ser creciente. La va a subir. Pues ahora, ¿por qué esto es importante? Pues porque si lo extrapolamos al ejemplo de las tasas de contagio, la tasa de contagio era como la base de la exponencial. Si la tasa de contagio era mayor a 1, quiere decir que una persona está infectando a más de una persona a la vez. Y esas personas estarían infectando a más de una persona a la vez. Y esas personas estarían infectando a más de una persona a la vez. Quiere decir que el virus se está propagando. ¿Okay? Está en estado de propagación. Entonces, cuando la base o la tasa de contagio fuese mayor que 1, era preocupante para cualquier región, porque el virus está en plena propagación. Si la base, o en este caso la tasa de contagio, fuese menor a 1, quiere decir que yo, si estuviera enfermo, contagio a menos de una persona a la vez. Pues puede que la contagie, puede que no. Entonces, esa otra persona que contagie, puede que contagie a otra, puede que no. Y la que no contagie, ya no contagia a nadie más. Quiere decir entonces que el virus ya no está en propagación, sino que se está reduciendo la cantidad de individuos contagiados. Entonces, en este caso, si la base es menor a 1, la propagación es decreciente. Si estuviéramos trabajando con el ejemplo de un virus. Esto funciona también para crecimientos poblacionales, funciona también para tasas de interés, sobre todo el interés que se compone continuamente, y bueno, otras muchas aplicaciones. La función exponencial es solución de muchas ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones que en general modelan nuestros mundos. Entonces, esa es una función muy importante. De hecho, dado que estamos hablando de derivadas, la función exponencial con una base muy particular es la única que es su propia derivada. Entonces, por eso es tan importante. ¿Okay? Muy bien, ese es como el análisis básico de una función exponencial. Vamos a ver un par de ejemplos, no es muy difícil de analizar, es súper fácil. Y luego vamos a ver la función logarítmica. ¿Okay? De nuevo, nada más en sus formas básicas. Ya para resolver ecuaciones y resolver propiedades, vamos a hacerlo para la próxima clase. Bueno, si gustan, anotan. Vamos a ver un par de ejemplos y luego pasamos a la logarítmica para tratar de explicar lo mejor posible.